porque yo soy vuestra madre, ella nos falta de la paz. La costillola, que te ama todo el ribaldo. Y el dragón trata de devorar la palabra del Señor. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María, bienvenidos al canal. Quería compartir con ustedes este programa muy especial con un invitado muy especial. Está con nosotros Luis Román, como ustedes saben, él tiene 2 programas en 2 canales de YouTube, Conoce, Ama y Vive tu Fe y Perspectiva Católica. Él es comentarista católico y teólogo, tiene una maestría en teología en la Universidad Franciscana de Stephenville, ¿no? Y tiene 2 maestrías en administración y en gerencia estratégica. Muchísimas gracias, Luis, por haber aceptado esta entrevista y acompañarnos. Para mí es un honor, un placer, muy contento de estar aquí contigo y con tu audiencia, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Bueno, antes de poder empezar este programa, me gustaría empezar con una oración. Claro que sí, Sí, bueno, nos podrías dirigir. Ajá. Sí, claro que sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pues hacemos esta oración. Voy a comenzar a hacer una breve oración en español y luego vamos a seguir con el Ave María en latín, que me gusta siempre encomendarme a la Santísima Virgen María. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos en este canal. Te pedimos que nos ayudes a entender el mensaje que nos quieres llevar durante esta transmisión, que ayudes a cada uno de los que se van a estar conectando hoy y en otros días, en otros momentos, a que puedan entender el mensaje que tú les quieres llevar. Te encomendamos todo lo que hace María, su apostolado, y te encomendamos a cada una de las familias que se están conectando con este canal y que siguen aprendiendo cada día más de tu fe. A ti, de nuestra fe, discúlpame. A ti, María Santísima, te encomiendo también este canal, te encomiendo a cada una de las personas y te pedimos tu intercesión para este programa, que me ayudes a mí también a poder llevar las palabras que tú quieres que lleve y que sean de agrado para tu Hijo. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amén. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Perfecto. Amén. Perfecto, muchísimas gracias. Una hermosa oración de introducción. Bueno, hermano Luis, como ya lo estás viendo, la situación de la iglesia pareciera que va de mal en peor, no mejora nada. Creo que la crisis de fe ha aumentado muchísimo. En este programa yo quisiera que nos hables un poco de Monseñor Viganó, lo que ha venido haciendo en estos tiempos y cómo podría terminar él, ¿no? Pero antes de tocar el tema de Monseñor Viganó, me gustaría hacerte una pregunta básica y fundamental, creo, porque creo que hay división no solamente en la jerarquía de la iglesia, sino también entre nosotros, los seglares. Nosotros estamos autorizados para decir públicamente, afirmar públicamente que el Papa Francisco es antipapa, masón o falso profeta, o que la sede está vacante. No, a mí, si somos católicos fieles a la iglesia, no es lo correcto. Obviamente los protestantes llevan siglos diciendo que la iglesia católica es la gran ramera y que el Papa es el servidor del demonio, que es el anticristo. Incluso yo recuerdo haber escuchado eso de pequeño. Para ese tiempo era Juan Pablo II el Papa. Así que no, si somos católicos y creemos que la iglesia católica está siendo guiada por el Espíritu Santo, y esta es la parte que a mí me da pena porque a mucha gente se le olvida que aunque haya crisis, sigue el Espíritu Santo guiando a su iglesia. Y mucha gente dice, pero Luis, ¿cómo que está guiando a la iglesia? Mira lo que están haciendo. Pareciera que no obedecen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también permite estas crisis, permite estos problemas. Además de eso, también no nos podemos olvidar que cada líder de la iglesia católica tiene libertad de albedrío.
Así que van a haber malos pastores, siempre los han habido, ha sucedido siempre en la iglesia. Esta época es una época peculiar porque es como pareciera que es una gran mayoría, por lo menos los que están en puestos importantes, y pues nos tiene a todos preocupados y escandalizados porque escuchábamos una cosa antes y ahora escuchamos otra. Hemos visto un cambio en la iglesia. Uno de los cambios más grandes es la bendiciones a parejas del mismo sexo, algo impensable hace 2 o 3 años y ahorita pues es posible. Comunión a divorciados, bueno, los abusos litúrgicos, y todo esto no es solo, la gente le echa la culpa siempre al actual pontífice y no es culpa de él completamente. Yo diría, y lo he mencionado en mi programa, que si tenemos el papa que tenemos es consecuencia de la crisis que lleva ya más de 100 años en la iglesia. Y además de eso también el cardenal Sara una vez decía, muy sabio, que tenemos el papa que nos merecemos. No conocemos nuestra fe, no nos preocupamos por entender o leer las Sagradas Escrituras. Somos católicos muy perezosos, muy vagos en nuestra fe. Y pues Dios da lo que nos merecemos. Y pues no estamos diciendo que el Papa es un problema. Lo que estamos diciendo es que el Papa que tenemos es lo que Dios quiere que tengamos. ¿Para qué? Para llevarnos a la santidad. Créanlo ustedes o no. Independientemente de ser un buen Papa o un Papa no tan bueno, como dirían algunos, el Papa siempre, la figura del Papa siempre ha sido para el bien de la Iglesia Católica. Por eso, en mi canal, yo siempre he mencionado, y lo voy a mencionar ahora, el Canon 212 de la ley canónica permite a los laicos expresar sus sentimientos, ¿cómo diría yo? Sus preocupaciones, dice el Canon 212. Así que no hay nada de malo en uno decir, oiga, estoy preocupado por esta situación, tal obispo, tal cosa. Lo ideal siempre es ir directo a la persona, ir directamente a la persona. Claro, a nosotros se nos hace bien difícil el Papa Francisco, pero también algo que cambia las circunstancias, y esto dependiendo la situación. Si la situación es privada, por ejemplo, un párroco en tu parroquia, el sacerdote, pues no hay necesidad de venir y hacer un video en YouTube para que miles de personas vean cuando ellos ni siquiera saben dónde es la parroquia, ni quién es el sacerdote. Y ese sacerdote a quien tal vez él le está haciendo daño o está creando confusión, con intención o sin intención, por ignorancia, lo que sea, eso nosotros no lo podemos juzgar, pero lo está haciendo, es solo en la parroquia. Así que lo que dice la corrección fraterna que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó es ir directo a donde sacerdote, hablar con él. Si él no hace caso, no escucha, oye, pues vamos a traer 1 o 2 laicos más o otro sacerdote que tenga realmente ese sentido correcto. Se habla con él, él no hace caso, pues entonces vamos al obispo. Pues entonces ahora hablamos con la comunidad para que la gente entienda que mira, que el padre ahora todos los domingos hace confesiones en grupos. Vamos a suponer que eso yo lo he escuchado. Eso no se debe hacer. La confesión debe ser individual. Cada persona lo hace en privado con el sacerdote y tiene que decir los pecados en voz alta. Pues este sacerdote, vamos a suponer el suyo, hace confesiones comunales, confiesa a 500 personas todos los domingos a la vez. Y dice que no hay que confesarse nunca más, que ya todos los pecados están perdonados. Pues eso está errado, eso es un problema. Pues eso afecta a toda la comunidad. Si él ya no hizo caso, ya yo puedo hacerlo público en la comunidad, porque la comunidad está siendo afectada por eso. Y por el bien de esas almas, me toca a mí hacerlo público. Lo tengo que hacer. En el caso del Papa, se han escrito, incluso este servidor ha estado en algunos de los manifiestos que se han hecho al Papa, que se han enviado a Roma. Cardenales, obispos, incluso el obispo Schneider que yo he tenido en mi canal, el cardenal Sandoval, que fue parte de la dubia, y luego le respondieron al Papa porque las respuestas que se dieron no fueron muy claras e incluso tendían a confundir más. Él estuvo en mi canal también. Pues todo esto ya se ha hecho. Ese primer paso se ha hecho ya con el Santo Padre. Lo que ahora nos toca a nosotros, que es la preocupación mía, no es tanto yo hacer un video para que el Papa lo vea. El video no es para el Papa, el video es para la gente, para los católicos, para los hermanos en Cristo y hermanas en Cristo, nosotros, que estamos confundidos, que a veces la gente me escribe y me dicen, pues entonces la homosexualidad está aceptada ahora en la iglesia. Y hay que guiarlos porque no lo está. O que todas las religiones nos llevan a Dios. No, la iglesia no enseña eso. Pero pareciera que ahora, déjame explicarte. Entonces hay que explicarle a las personas qué es lo que enseña la iglesia, qué es lo que hacemos ahora en términos ecuménicos, pero la enseñanza de la iglesia no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y pues esa debe ser la intención de nosotros.
El decir que el Papa es un antipapa, el decir que el Papa es un hereje, el decir que el Papa ha perdido el papado o que nunca fue Papa, que es un usurpador, como yo he escuchado por ahí, todo eso no edifica. Vamos a suponer, María, y esto yo lo he dicho en mi programa, vamos a suponer, vamos a imaginarnos que es cierto que él usurpó la silla, que no sería el primero. Si vamos a la historia, yo he hablado de eso en el canal. Hubo un papa que compró la silla y la pagó una familia y lo colocó a él ahí. Y él está en la lista de los papas. Eso no cambió nada. Él es papa. Llegó así, pero llegó y reinó por un tiempo y fue papa. Y han habido otros con otras historias bastante interesantes. Así que eso no le quita el papado. Pero vamos a suponer que fue verdad lo que por ahí se rumora o se dice. Que él usurpó la silla, que hubo un quinto voto, que todas esas cosas que uno escucha por ahí. Él llega a la silla, se sienta en la silla, ya lleva más de 10 años en la silla. Está siendo reconocido incluso por los cardenales y obispos que tanto nosotros queremos, que son conservadores, que defienden la fe. Ellos también lo reconocen. El mundo entero lo reconoce y la iglesia como organismo nos dice que el Papa es el Papa Francisco. Si yo soy hijo obediente de la iglesia, yo debo entender y saber, ok, esto se rumora. Oye, pareciera que hay evidencia que esto está pasando. En su momento, la iglesia tendrá que investigarlo. Ahorita mismo hay personas hablando, se rumora que hay algunos cardenales investigando lo que está pasando. Cuando llegue el momento, el colegio cardenalicio es el que se tiene que pronunciar. En ese sentido, nosotros no tenemos la autoridad. Y hay algo bien importante incluso, que esta parte es la parte que yo digo que es difícil de las monarquías. Por encima del Papa no hay nadie. Nadie puede juzgar al Papa. No hay ni una sola cosa que podamos hacer. Al Papa hay que tolerarlo. Un Papa malo, un mal Papa, un Papa que no hace su trabajo bien, un Papa negligente, un Papa perezoso, que hay muchas historias así. Ahorita mismo, si uno mira la historia de la iglesia, esos papas a lo que le tocó a la gente fue soportarlos, esperar a que se acabara el reinado, a que renunciaran o a que fallecieran. Es lo que el obispo Schneider nos dice, tenemos que resistir con fidelidad. El resistir no es resistirlo como gritarle para atrás, no hacerle caso, no orar por él. Eso no es lo que significa resistir. Resistir significa que lo reconozco, él está ahí, sé que existe, lo escucho. Nosotros los católicos tenemos que escuchar lo que dice el Papa y tomar lo bueno y resistirlo, no hacerle caso a lo que no está tan bien, a lo que no está bien, a lo que lleva al error. E incluso si es necesario, como con esto de las bendiciones, aclarar, verificarlo bien, lo que la iglesia siempre enseña y dejarle saber a la gente, mira, aquí lamentablemente el cardenal Fernández, lo que el Papa ahora también ha permitido con su firma, está creando más confusión por esto, esto y lo otro. Aunque ellos siguen afirmando que el matrimonio es entre hombre y mujer, porque él lo sigue diciendo, pero en esta bendición pastoral, podríamos decir, como dicen en mi país, ay bendito, por pena, pues para caerle bien a todo el mundo, está creando mucha confusión y lo peor de todo es que los homosexuales sienten que ahora sí se les acepta con esa conducta homosexual, porque el homosexual siempre fue bienvenido en la iglesia y siempre lo será, siempre y cuando practique la castidad y no siga practicando su homosexualidad. Así que no es correcto decirlo, no se debe hacer. Yo conozco gente en los medios, personas muy preparadas, que saben muchísimo de Biblia, muy brillantes y tristemente cuando llegan a estas conclusiones se pasan de la línea. O sea, esa raya no la podemos pasar. Tenemos que hacer como hicieron Santa Catalina de Siena en la crisis de Aviñón, San Vicente Ferrer. Ambos santos vivieron la misma crisis donde llegaba un punto que la iglesia tenía 3 papas. Sí, 3 papas, por si no lo sabían. Y Santa Catalina de Siena apoyaba a uno porque era el de la región, bueno, que era el verdadero de por sí cuando uno mira la historia. Y San Vicente Ferrer, gran santo, apoyó otro. Saben que ambos están en el cielo. No se trata de decir, aquel no es papa, este es papa, ¿a quién tú seguiste? Ah, que tú aceptaste que Francisco era papa. La cosa no es aceptar si es papa. Como católicos estamos obligados a aceptar lo que la iglesia nos exige. Pero el punto no es ese cuando llegamos allá al cielo. Es si realmente seguimos la voz del Señor. Si la conocíamos cuando nos hablaban los pastores de la iglesia y los laicos y quien fuera. Esa es, y la caridad, el amor. O sea, ¿con qué amor yo manifiesto el amor, la caridad a Dios a través de esta crisis? Que es tremenda oportunidad. ¿Cómo yo lo hago? Y cuando llegamos a esos términos, yo siempre digo que te estás pasando de la raya, como digo yo.
El arzobispo Vígano, que sé que vamos a hablar de eso un poquitito, cuando yo como digo, yo lo cito en mi programa, porque hay cosas que él menciona muy buenas, siempre lo digo, no me gusta cómo habla, hay cositas que no estoy de acuerdo, porque pues él usa estos términos, él ha usado el término usurpador, él lo llama Bergoglio, que una cosa es decir Bergoglio, como yo puedo decir Wojtyła, cuando yo digo Karol Wojtyła, para los que no saben, Karol Wojtyła era Papa Juan Pablo II, y uno lee muchos libros de historia y te dice Wojtyła fue aquí, Wojtyła fue allá, y no solo es una falta de respeto, ese era el nombre, ese es el nombre de él, o decir Ratzinger, ¿quién es Ratzinger? Bueno, Benedicto XVI. No hay nada de malo en hacerlo así, pero uno lo nota que dice Francisco unas cosas y cuando se ve que se siente que está enojado con algunas cosas, que no lo culpo, pero no puede, utiliza el nombre de Jorge Mario Bergoglio, ¿verdad? El nombre de él, pues de una manera despectiva. Y ahí es donde yo difiero del arzobispo Vígano, me voy más con el obispo Schneider, que a veces expresa exactamente lo mismo sin tener que irse a esas frases y a esas cosas, que tristemente eso no está bien. De un hijo de la iglesia, aunque tengas razón, no está bien. No hacen falta los insultos y los efectos especiales si tenemos la verdad. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, has mencionado algo muy importante, que no hay una autoridad por encima del Papa para que se dictamine de hereje o de cualquiera de estas acusaciones que hay. Entonces, creo que en muchas ocasiones se espera hasta la muerte del Papa, ¿no? En la historia de la Iglesia eso ha sucedido así. Y lo que estás diciendo tú ahorita del término Bergoglio, que lo usan mucho de forma despectiva y lamentablemente lo hacen muchos canales hermanos cuando se refieren a él. Y he escuchado también que, por ejemplo, dicen que cuando uno no dice Bergoglio y lo tiene como papa, uno no está con la Virgen, no está con Dios. Entonces son, creo que, calificaciones totalmente, yo digo, como católicos debemos ser humildes y no creernos que estamos salvos. No sé si has escuchado todo esto del remanente fiel, que lo han tergiversado bastante diciendo que quienes consideran que es el falso profeta, ellos son el remanente fiel. Así es, no, mira, yo me hago eco de mi director espiritual, porque él nos dice a nosotros que siempre, la iglesia, la gente piensa que la crisis es en el modernismo. Y sí, la crisis está ahí también. Bueno, está mayormente ahí, ¿no? En el modernismo, todas estas ideas nuevas que se han infiltrado en la iglesia, esta reinterpretación de las Sagradas Escrituras, de todo, básicamente, lo quieren reinterpretar y buscarle un nuevo significado. Pero la crisis realmente afecta a todos y está afectando también a los que tal vez tenemos los ojos abiertos, hemos visto que sí hay un problema, hay algo que está mal, pero hay crisis entre nosotros, hay mucha división, hay mucha soberbia y el demonio está utilizando eso para engañarnos y para dividirnos. Por ejemplo, yo tengo la bendición, gracias a Dios, de poder asistir a la misa tradicional. Lamentablemente hay gente que va a la misa tradicional que son capaces de decir que Jesús no se hace presente en las misas nuevas. Y yo no comparto esa opinión jamás ni nunca. Jesucristo se hace presente en las misas nuevas. La misa nueva todavía tiene varios aspectos de la misa de siempre. Se siguen diciendo las palabras, gracias a Dios, en el momento de la Eucaristía, que si el ofertorio cambió, que todos estos debates que hay. Pero sí, el Señor se sigue haciendo presente. Hay muchísimos milagros eucarísticos en la misa nueva, han pasado, están ahí. Ahora, eso no significa que el Señor está contento con esa revolución litúrgica que se dio en los 60. Yo honestamente pienso que no, Él no lo está, porque no se está tratando al Señor como se trataba antes, como se trataba siempre. Pero Él sigue haciéndose presente, era su promesa y la iglesia sigue ejerciendo su trabajo. El día que la iglesia ya decida no utilizar las palabras de consagración o decida ofrecer alguna otra cosa que no sea pan y vino, ese día el Señor no se hará presente. Pero tristemente esos son parte de los debates, que porque yo voy a esta misa soy mejor que tú, o porque rezo en latín, por ejemplo. El latín no te va a llevar, y a mí me encanta el latín porque tiene un poder espiritual, los exorcistas lo dicen, todo lo demás. Pero la realidad es que volvemos a lo mismo que mencionaba yo hace unos minutos. Nada de estas cosas nos garantizan el cielo. Lo que nos garantiza el cielo es la gracia a través de la cruz del Señor y que nosotros vivamos una vida de cruz conforme a los mandatos de Dios. Si nosotros no vivimos una vida de caridad conforme a los mandatos de Dios,
Yo puedo ir a 1000 misas gregorianas y hacer yo no sé cuántos rosarios todos los días en latín. Me voy igualito, me voy para el infierno y hablaré latín con los demonios en el infierno. No tiene que ver nada realmente. Y sé que suena gracioso, pero es así. No, eso no es lo que nos salva. Ahora, estas cosas, claro, nos deben mostrar a Dios y al mundo lo que ya estamos viviendo. Si yo amo al Señor, lo quiero, lo adoro, pues entonces yo digo, wow, me gustaría poder tener una capacidad de poderlo adorar de una manera distinta, de una manera solemne. Y ahí la iglesia en su sabiduría, tenemos el tesoro de las oraciones, tenemos el tesoro de la liturgia, tenemos los tesoros de la música sacra de la iglesia, no los inventos que hacen ahora. Todo ese tipo de cosas, pues claro, las queremos aprender, no para lucirnos, no para mostrarle al mundo, yo soy el remanente fiel, sino para que ya lo que somos, lo que se supone, lo que imperfectamente somos, porque nunca lo vamos a hacer perfecto, lo mostramos a Dios de esa manera. Y da trabajo hacerlo. Y eso sí es bonito, es bueno, pero nunca debemos asumir que ya somos el remanente fiel, que yo lo escucho mucha gente diciendo eso. Nosotros somos el remanente fiel. Esa gente están perdidos, esos de allá están perdidos. Y hay que tener mucho cuidado porque el demonio eso es lo que hace, nos engaña. La parábola del rey, si no me equivoco, creo que es un rey, se nos olvidó ahorita mismo, no me recuerdo si era un rey en la Biblia, pero nos dice que él hace un banquete, ¿verdad? Y invita a mucha gente y llegan estas personas y le cierran la puerta. ¿Y qué hacen? Ellos tocan y tocan. Mira, déjanos entrar. Nosotros cenamos contigo, nosotros te conocíamos, nosotros te decíamos Señor. Y él los mira y le dice, yo a ustedes no los conozco. O sea, y yo siempre pienso en los católicos en eso, porque dice la palabra de Dios que ellos comían con él. Y los únicos que comen con él son los católicos. Que comen la Eucaristía, ¿verdad? Que bebemos la sangre de Cristo, que consumimos el pan como debe ser. Y eso no fue ni siquiera suficiente. O sea, es una parte importante, pero no lo es todo. Entonces, el problema que tenemos ahora es que, porque ya yo vi, o porque el Señor me ha dejado ver, o porque tengo ciertas cosas que el Señor me ha dado, ya yo soy el remanente fiel. No, que el Señor nos ayude a que lo seamos. Pero el Señor como te digo, el Señor está permitiendo esta prueba y le ha dado poder a Satanás para que haga lo que está haciendo, para renovarnos, para fortalecernos. Y los tradicionales, como se hacen llamar, ¿verdad? Que a mí no me gusta usar esos términos, pero todo católico debe ser tradicional, o sea, preservar lo que la iglesia siempre enseñó. Eso es lo que significa ser tradicional. Pero, ¿verdad? Nos llaman tradicionales, otros son los progresistas, ¿verdad? El otro grupo, y ya los tradicionales dicen, no, es que nosotros somos el remanente fiel. No sabemos. Tenemos grandes cosas, sí, totalmente, eso hay que decirlo, pero no sabemos porque incluso al otro lado del grupo, como digo yo, entre los progresistas, yo me he encontrado con sacerdotes que tal vez no celebran la misa tradicional porque en el seminario no se la enseñaron. Pero cuando tú hablas con esos hombres, saben de la crisis, están siendo guiados por el Espíritu Santo, son hombres de Dios, hombres que algunos incluso hasta milagros hacen, y tú dices, tú me vas a decir a mí que esas no son parte del remanente. O sea, que esas no son las personas que el Señor utiliza ahorita mismo para rescatar a su iglesia y que en su momento serán parte de ese ejército que se va a mantener, como ha pasado en todas las crisis que han sucedido. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Yo por eso, María, yo lo digo en mi programa y es cierto, a mí me odian de los dos lados. Me odian de los tradicionales y me odian de los modernistas, ¿verdad? Porque ni uno ni el otro. Debemos ser católicos completamente. Definitivamente hay que regresar a lo tradicional, pero cuando regresamos a eso, tenemos que tener la mirada hacia adelante, porque el mundo ha cambiado y los retos que tenemos son distintos. Pero no nos podemos quedar en el medioevo tampoco. O sea, muchos tenemos vemos el medioevo, las historias, y ay, qué bonito era antes, pero no podemos volver allá. La idea es, según nos promete la Santísima Virgen María, cuando el Inmaculado Corazón de María triunfe, toda esa renovación, esa belleza que va a haber dentro de la iglesia otra vez, va a ser aún mejor que lo que hubo en el medioevo. Va a ser 1000 veces mejor que lo que hubo en el medioevo. Y la misa, volveremos a una misa que posiblemente va a tener latín, eso va a ser muy obvio, pero va a ser distinta también a la misa tradicional. No va a ser la misa, va a ser la misa que Dios quiere en el momento en que estamos ahora, como pasó también con el medioevo,
Todo eso orgánicamente, la liturgia fue formándose y luego fue preservada por la misma iglesia, muchos de sus aspectos que han durado milenios, y eso va a pasar, va a seguir pasando. No como sucedió ahorita, que, ¿verdad?, que hubo una intervención y quisieron pues cambiar las cosas. Pero tenemos que estar mirando siempre hacia adelante y no arraigarnos tampoco a costumbres, porque nuestra fe no es solo costumbre, nuestra fe es una fe viva, donde el Señor nos va llevando por el éxodo, esa peregrinación en el desierto, a la tierra prometida. Y sí, lamentablemente la crisis también está pues en los grupos autollamados tradicionales o remanentes, como se hacen llamar, yo no sé. Hay también crisis y hay errores también teológicos, hay disparates, y tristemente todo esto es consecuencia de la crisis que está en la iglesia, y no hay una sola parte de la iglesia que no esté sufriendo la crisis. Así es. De hecho, a mí me ha pasado, hermano Luis, que por ejemplo, yo voy a las dos misas, ¿no? No siempre acá en Lima, por ejemplo, misa tridentina hay una vez cada 2 meses, así. Y yo conozco gente que va a esta misa que no van todos los domingos, porque el sacerdote les dijo, y me dijo a mí incluso cuando yo fui, que dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía en las misas no sordo. Entonces estas personas no van a misa todos los domingos, pero cuando el sacerdote viene de Argentina, ahí pues ellos ya se confiesan, y creo que es algo que no está bien porque pues se están cargando de pecados y están negando la presencia de Cristo. Claro. Muchas gracias por decir todo esto, porque realmente es lamentable que esto suceda, y que sobre todo que algunos sacerdotes lo promuevan en aras de esa defensa del rito, porque yo siento, ¿sabes?, que están poniendo el rito por encima de Dios, de la adoración a Dios. Yo sé que la misa tridentina es bellísima y esto debe seguir, ¿no? Y la gente, mientras más tenga esa misa, pues es maravilloso, ¿no? Pero yo considero que no se debería poner el rito por encima de la adoración a Dios. Quería entonces preguntar, ahora sí, pasar al tema de Monseñor Vígano. ¿Qué es lo que ha venido haciendo? Bueno, él desde el año 2018, ¿no? Él pues empezó a hablar sobre la situación de la iglesia y un lobby gay dentro de la iglesia, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto sobre Monseñor Vígano? Pues mira, el arzobispo Vígano, para los que no saben, él fue el nuncio de los Estados Unidos durante el pontificado de Benedicto XVI. Él también estuvo en Roma. Él trabajó hacía muchos años, al principio, a mediados más o menos del pontificado de Benedicto XVI, hubo una crisis en el Banco del Vaticano, que siempre es tema de escándalo, siempre el Banco del Vaticano. Pero él hizo unos cambios, hizo unas investigaciones, aparecieron no millones, billones de dólares bajo Vígano, que se encontraba allá. Cuando eso sucede, todos sabemos que la iglesia ahorita mismo sufre, hay muchos poderes detrás de la iglesia. Se encuentra la masonería, tenemos la mafia italiana también, que se han valido a veces tal vez de la buena fe de la iglesia y la utilizan para su agenda. Y cuando esto sucedió, fue un escándalo. Hubieron muchos problemas. De ahí en adelante le empezaron a hacer la vida imposible a Benedicto XVI. Y sucedieron ciertas cosas que Benedicto XVI saca a Vígano y lo manda para acá, para Estados Unidos. Yo estoy en Florida, en Estados Unidos. Y lo manda para Washington. Muchas personas pensaron como que Benedicto XVI, a pesar de que él encontró el dinero y se dio cuenta de que habían cosas que estaban mal, pero sacó a Vígano lejos, lo hizo como que le dio un puñal en la espalda, como dicen, ¿verdad? Lo traicionó. Pero luego en el tiempo nos hemos dado cuenta que no, que Benedicto XVI sabía que había mucha corrupción que venía también de acá de Estados Unidos y manda a Vígano para acá. Vígano no era tampoco un santo. Vígano hay pruebas y él lo admite. Cuando está este cardenal McCarrick, cardenal McCarrick en cierto momento durante el pontificado de Juan Pablo II, para mucha gente fue considerado posiblemente el que iba a ser papa después. Así de importante era este cardenal. Este cardenal empiezan a salir a la luz, pero en el mundo no de la Iglesia Católica, sino una investigación que están haciendo
pues los poderes de justicia del humano, ¿verdad? Hay una denuncia y resulta que se descubre que él abusaba de su poder. Tenía muchísimas víctimas adolescentes, no niños, adolescentes, hombres, durante en los seminarios, durante muchísimas décadas. ¿Qué pasa? Esto estalla y Vígano tiene como un, vamos a decir, yo diría que un arrepentimiento y decide hablar de esto. Él mismo dice, yo fui parte de esto porque hay evidencia que cuando los casos empiezan a surgir, Vígano incluso sabía y no hicieron mucho al respecto, lamentablemente, para detener a este cardenal. Benedicto XVI se entera y lo que hizo fue que lo suspendió, pero no suspendido en el sentido de tareas, pero no lo suspendió de cardenal. Él seguía siendo cardenal. Lo único que hizo Benedicto XVI fue que lo dejó, como quien dice, en una casa y no te voy a mandar a hacer viajes más, no te voy a dejar hacer nada, te vas a quedar ahí. Y eso fue lo que hizo. Disculpa, no fue una suspensión ad divinis. No. Cuando digo suspendido, gracias por la aclaración. Me refiero, no le dio trabajo, vamos a decir. Lo dejó, pero no lo suspendió nada, sino que lo tenía como cancelado, como diríamos nosotros, muy calladito, porque él primero que nada, él era el recaudador de dinero más grande de los Estados Unidos para la iglesia, el cardenal McCarrick. Él era un tremendo predicador, para que vean lo peligroso que es esto. El demonio se disfraza de todo. La gente lo adoraba, lo querían muchísimo. Cuando surge todo este escándalo, que empiezan a salir los testimonios, ahí el más famoso es un James Grant, creo que se dice el nombre de él en inglés, que desde bien jovencito McCarrick abusó de él por muchísimos años. Pues él habló también en muchas entrevistas y nada, empieza a salir todo esto a la luz. Y lo que sale también a la luz es que durante la transición del pontificado de Benedicto XVI a Papa Francisco, aparentemente el Papa le preguntó a Vígano sobre McCarrick. Y McCarrick, Vígano le dijo, lo miró y le dijo, Santo Padre, ¿usted no sabe? Yo tengo una dossier, que es una dossier, es como decir un resumen de investigaciones y de todo eso, como así de grande, donde mucha gente sabe lo que hay detrás de este hombre. Y dice Vígano que el Papa se quedó en silencio, no le dijo nada y cambió el tema. Pasaron los meses y restituyeron a McCarrick otra vez para poder trabajar. McCarrick fue uno de los que ideó también el tratado con China que tienen ahorita. Él viaja a China, él hace todas esas cosas. Así que eso sucede y pues Vígano, cuando surge todo esto, pues él habla, dice que mira, nosotros como iglesia, todos lo hemos hecho mal, incluyendo el Papa Francisco. Y claro, se forma un escándalo porque él está ya señalando al Papa Francisco, yo te dije, tú no hiciste nada, lo pusiste a trabajar otra vez y aquí es donde Vígano mete la pata o comete el error. Vígano le pidió la renuncia al Papa Francisco en ese momento. Le dijo, tú tienes que renunciar, porque tú dijiste que cualquier obispo que fuera encontrado negligente con estos casos, pues debería renunciar. Pues usted lo hizo, fue negligente, no hizo caso, sabía una dossier, le dio la oportunidad a este hombre y pues nada, tiene que renunciar. El Papa Francisco estuvo en silencio varios días. Yo recuerdo que en un avión se hizo una entrevista de las que hace él en el avión y él le dijo a la prensa, ustedes investiguen, ustedes hagan sus opiniones. A mí eso me pareció como que yo dije, wow, o sea, ni siquiera se defendió nada. Él lo único que dijo, hagan su trabajo. Y muestra que el Papa Francisco de por sí tiene a la prensa en la mano. La prensa hizo el trabajo. La prensa no dijo nada en contra del Papa Francisco, que no es que esperemos que diga algo en contra, pero sí, si hubiese sido Juan Pablo II o Benedicto XVI, yo creo que hubiese sido más fuerte el escándalo en contra del Papa. Pero no se dio así. El cardenal McCarrick, pues entonces ahí empieza todo a salir a la luz. Y resulta también que el cardenal McCarrick, algo que no se sabía, que luego sale más a la luz, y hay algunos videos incluso también, el cardenal McCarrick fue uno de los partidarios en el conclave que logró que Francisco fuera elegido. Entonces, pues, lo que muchos dicen es que Francisco le estaba como devolviéndole el favor. O sea, tú me ayudaste a poder ser elegido, pues nada, yo te voy a dar trabajo en mi pontificado. Pero pues hay un video que aquí se hizo muy famoso, yo no sé si tú lo has visto, María, lo puedes googlear y la gente que nos están viendo pueden ir a Google, pero hay una parte donde cuando él es recién elegido, él llega, están todos los cardenales y McCarrick está ahí y él le dice
Francisco le dice a McCarry, es tu culpa, es tu culpa. Y el cardenal McCarry se ríe y se dan un abrazo. Eso fue en esos días que él había sido elegido papa. Todo esto empieza a salir a la luz y ahí empieza todo. Vígano hizo el favor de sacarlo, todo este tema a la luz, porque primero era solamente como el poder judicial de aquí de Washington. Él empieza a hablar de esto, claro, él tiene que irse, él se va a la escondida, nadie sabía dónde él estaba, por 2 o 3 años se quedó escondido porque él decía mi vida peligra, lo que yo estaba hablando, lo que estaba diciendo, y de verdad, muy buena información lo que él decía, lo que él hablaba, y él decía, el primero soy yo, soy un hombre viejo, yo tengo que arrepentirme, yo participé de todo esto, y nada, ¿verdad? Eso básicamente fue al principio. Y luego con los años, ya después de casi 2 años, él vuelve otra vez a la luz pública con varios medios aquí de Estados Unidos, ya no se está escondiendo, y el tono de él ha cambiado un poco. Él empezó a hablar un poquitito, que no se lo voy a negar, me gustaba cuando hablaba de esto, pero era como extraño ver un obispo, un monseñor, hablando de la Agenda 2030, hablaba de la nueva era, no de la nueva era de la masonería, de la élite, del gobierno mundial, esos temas que pues a veces uno nunca escucha un religioso hablando. Cuando sucedió lo de Biden y Trump aquí con las elecciones, él habló muchísimo de eso, muy vocal en todas estas cosas, y hablando del deep state, como le llama él, y la iglesia oscura o iglesia profunda. Él decía, el estado profundo y la iglesia profunda van a la mano, decía él siempre. Y así ha sido todo este tiempo. Ahora, el lenguaje ha ido cambiando, como te mencionaba, María, y yo lo he estado, ya casi no lo citaba tanto, ¿sabes? Porque de verdad habían cosas que yo decía, pero ven acá. Empezó a utilizar más a Bergoglio, el nombre de Bergoglio, empezó a decir algunas veces que era un usurpador, y pues eso, yo no me puedo hacer eco de eso. Yo estoy de acuerdo con lo que él menciona de ciertas cosas que no se hacen bien, pero de ahí a ir hasta otra línea, como hablamos hace unos minutos, yo no puedo. Lo último que yo toqué un programa que tuve de invitado el doctor César Félix Sánchez y estábamos hablando de las expresiones de él. Él hizo una acusación bien seria en contra del Papa. Él dijo que el Papa había cometido los mismos crímenes que el cardenal McCarry. Así lo dijo. Entonces uno pausa y dice, espérate un momento, o sea, los mismos crímenes que hizo, o sea, no estamos hablando aquí solamente de encubrir, tú estás diciendo que el Papa ha hecho eso, o sea, ha caído en el pecado de abusar de otros muchachos. Él hizo esos comentarios y nosotros, el doctor César Félix Sánchez y yo, teníamos la misma conclusión. Decíamos, ¿dónde está la prueba? O sea, porque sí, podemos ver ciertos aspectos, y el doctor Sánchez habló de esto, de cómo se han tratado a ciertas personas en Roma, donde como que se le ha dado preferencia, donde hemos visto que tristemente, si uno mira por quién él se rodea a veces el Papa, pues uno dice, pero ven acá, ¿por qué? O sea, uno ve los cardenales que están cerca de él, este sacerdote James Martin, que es muy pro arcoíris, y siempre él le acaba de escribir el prólogo a mano para el libro, le escribe cartas, y uno dice, pero ¿qué pasa con el Papa? ¿Por qué? Y pues en ese sentido, ok, yo puedo ver todo eso, pero yo no puedo asumir que porque él se rodea de todos estos buitres, pues ya él cometió un crimen como ese. O sea, muéstrame la evidencia. Y pues aprovechamos y hablamos en el programa de los pecados de la lengua, porque hay que tener mucho cuidado. O sea, ok, tú tienes una crisis, hay unas ciertas cosas que están pasando, pero hacer una acusación como esa, tú tienes que mostrar algo, alguna evidencia o algo. Y pues es lo que creo que muchos nos hemos dado cuenta de, como un cambio un poco de Vígano. Le agradecemos que él denuncie, diga las cosas. Ahorita con la misa, que quieren aparentemente el rumor de que van a prohibir la misa tradicional para siempre, pues él habló de esto también, de cómo eso no puede hacerse. Todo eso lo apreciamos, como lo hacen otros obispos también. Pero el problema es cuando, vuelvo a lo mismo, pasa esa línea. Entonces ahorita lo tienen con este juicio. Exactamente, ahora el 28 es que van a salir más detalles, y veremos qué sucede. Pero él ha estado diciendo, el último comentario que hizo en X, él dijo que si él tenía que ser excomulgado de la iglesia bergoliana, que no había problema, que él se sentía muy orgulloso porque la iglesia bergoliana no es la iglesia católica. Y entonces ya ahí está.
lo que les decía ahorita, está cruzando una línea. Está diciendo entonces, y cuando dice bergoliana, ¿a qué se refiere el Papa Francisco? Pues está diciendo que lo que el Papa Francisco es cabeza visible, pues no es la Iglesia Católica, es otra cosa. Y miren, no me tomen a mal, yo sé que hay infiltración, hay muchas cosas que hoy en día ya no se creen, que no se creían antes o que se creían antes y todo este revolú, pero la iglesia sigue siendo la misma. O sea, yo no puedo decir que la iglesia no existe o que ahora hay otra iglesia. Sí va a haber, y esto sí pasa, y en la Biblia lo dice, van a haber falsos pastores y pastores verdaderos, va a haber una falsa iglesia y una iglesia verdadera, pero la iglesia católica es una. Es como que dentro de la iglesia va a haber como una ruptura. Eso sí lo hay, desde hace tiempo, no desde Francisco, desde hace tiempo eso existe y se ve. Hay una ruptura y con el tiempo esa iglesia falsa va a perseguir a la verdadera y la verdadera va a ser eclipsada, va a ser opacada, como nos dice las profecías y nos hablan muchísimos santos y sacerdotes. Eso está pasando, lo vemos como en acción. Pero de ahí a yo decir que estas figuras, que aunque sean falsos profetas o haya algún problema en muchos de ellos, ya no representan una iglesia que sí existe, estoy pasando las líneas, ¿me entiendes? O sea, cuando yo digo, por ejemplo, que un papa no es tan bueno o un papa está cometiendo errores, no significa que ya dejó de ser papa. O que un sacerdote está cayendo en herejía, por ejemplo. Ese sacerdote sigue siendo sacerdote, lamentablemente. Es triste, pero lo sigue siendo. Y si tiene la intención de consagrar y hace las cosas como deben ser, el Señor se hace presente cada vez que celebra la Santa Misa. El problema es cuando caen abusos litúrgicos. Cuando ya caen abusos, cuando ya no celebran con el amor de Dios, pues ya Dios no se va a hacer presente porque no están haciéndolo como debe ser. Pero cuando se hace bien, no tenemos que tener problemas porque el sacramento opera por sí mismo, no opera por las gracias del sacerdote. El sacerdote es más pecador a veces que nosotros, o puede ser igual de pecador que nosotros. Si fuera por eso, bendito, ya la iglesia se hubiese acabado hace rato. Entonces ahí es donde yo veo que como que el decir ahora que esta iglesia que pareciera que, ¿verdad?, se ha alejado bastante de la iglesia de siempre, decir que ya no es la iglesia, hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque sabemos, vuelvo y repito, que el Espíritu Santo sigue siendo el guía de la iglesia, que la cabeza de la iglesia es Cristo. Ahorita lo que pasa con la iglesia, al igual que le pasó a Cristo, y con esto termino, María, para dejarte hablar, cuando a Jesucristo lo flagelaron, le dieron los latigazos, le colocaron la corona de espinas, lo escupieron, lo arrastraron casi y lo colocaron en la cruz y lo crucificaron. Cuando se miraba o lo veían, lo que había era un pellejo. O sea, no era el Cristo, era irreconocible. Dicen, no se podía ver, pero era Cristo. Eso es lo que está pasando ahora con la iglesia. Es tanto el pecado de parte de nosotros y de parte de los religiosos que sí, a veces parece irreconocible, pero sigue siendo la iglesia. Porque la iglesia no actúa por los hombres, actúa por la gracia. Por eso siempre la iglesia esté en buen estado, caminando por encima de las aguas, o esté crucificada en su pasión como está ahora, siempre va a ser la iglesia santa, católica y apostólica. El problema es que nosotros tenemos que mirar con los ojos de la fe y conocer nuestra fe bien, la palabra de Dios, el magisterio, para que cuando en buenos momentos es fácil, cuando tenemos buenos papas y buenos sacerdotes, que ojalá los que nos ven tengan esa bendición de tener un buen sacerdote. Pero mira, pasa a veces que uno va a una iglesia y el sacerdote lo único que hace es decir chistes, decir broma. Pero ¿sabes qué? Tienes un sacerdote, no es el que queremos, no es el que es mejor. Yo quisiera tener uno que me diera dirección espiritual, que me ayude, que me motive a mortificarme, a ayunar. Y este señor dice que es mejor no hacer nada de eso, que eso era antes y ya no se hace. Pues oremos por él, hablamos lo que podamos con él. Y mira, pues esa es la cruz que tenemos que cargar, aunque yo siempre le sugiero a la gente, en el caso de los sacerdotes, si es posible, busquen otra parroquia, busquen otro sacerdote, porque tampoco nos podemos quedar de masoquistas, pero la iglesia sigue, está crucificada, desfigurada, ya no resplandece como resplandecía antes. Y va a llegar, ¿saben qué? Apenas estamos en la pasión. Cuando venga el sábado santo, como nos dicen las profecías, el sábado santo básicamente va a parecer que ya no existe la iglesia. Al igual que le pasó a los discípulos de Maús, cuando iban caminando y decían, es que ese no era. Mira, lo mataron. Ese no era. Él no era el Mesías. Así mismo va a pasar. La gente va a decir, ya la iglesia no está. Esa iglesia católica no. Y justo cuando eso suceda,
va a haber la renovación y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pero solo para los que perseveren, como lo hizo la Santísima Virgen María, como lo hizo Juan en la cruz, y también los apóstoles en su momento, aunque se salieron corriendo, pero luego se dieron cuenta de que sí, de que el Señor había resucitado. Así que con eso te dejo, María. Bueno, sí, Luis, muchas gracias por todo lo que has comentado. De hecho, también a mí me pareció bastante delicado lo que dijo Monseñor Viganó, esto de que el Papa pertenece a este lobby gay que puede estar dentro de la iglesia, ¿no? Eh, y fue bastante escandaloso que lo diga. Eso es lo que yo también comentaba en mi canal. Si va a causar escándalo con eso, que lo haga completo y que saque las pruebas. Pero a mí me parece, Luis, que Monseñor Viganó se está yendo para el lado sedevacantista, porque está negando rotundamente el Concilio Vaticano II, y esa es una preocupación, porque como la fe de la gente está así, entonces ellos incluso pueden ser de lado. Las monjas de Belorado, que me imagino debes haber visto esta noticia, que ellas ya fueron excomulgadas porque voluntariamente ya no quisieron pertenecer más a la Iglesia Católica. Bueno, a la Iglesia postconciliar, ¿no? Luis, quería, yo sé que no queda mucho tiempo, yo te mandé un mensaje más temprano, que precisamente a mí, no sé si lo llegaste a leer por tu tiempo, pero el mensaje decía lo siguiente, ¿no? Era un sacerdote que le escribía en la plataforma de X del señor Vegano, y el sacerdote le decía, ahora si él lo llegan a excomulgar, ¿no? Lo que tendría que hacer era que más obispos se unan a él y que él pueda presionar al Papa Francisco para que él rechace rotundamente el Vaticano II, y así él podría llegar a ser un verdadero Papa. Pero si no hace esto, entonces lo que este sacerdote católico le decía a Monseñor Vigano, convocar un nuevo cónclave y elegir un Papa que proponga rechazar el Concilio Vaticano II. ¿Crees tú que realmente esto lleguen a ser este lado tradicional de la Iglesia, estando el Papa Francisco en vida, y que de ahí pueda salir probablemente el falso profeta anunciado del Apocalipsis? Y esto sí sería un gran cisma. Esto sí creo que sería más fuerte de lo que está pasando en Alemania, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre esto? No, mira, yo lo veo bien poco probable porque si algo tiene Francisco es él, la gente que lo siguen y pero no siguen lo que pasa en la iglesia, pues él tiene esta carita dulce, sonríe, lo que sea, ¿verdad? Y la gente piensa, no, bendito. Pero si algo él tiene, él es bien fuerte. O sea, tiene, como decimos en mi país, tiene los pantalones bien puestos. Él sacó al obispo Strickland, destituyó al obispo Daniel de Arecibo. Y honestamente, el ambiente, yo lo que veo es un ambiente de miedo ahorita mismo. Nadie se atreve a decir nada. Es mejor quedarnos callados. Yo creo que hay una gran mayoría de gente que no le está gustando lo que está pasando, pero están todos callados. Y a veces el silencio puede ser una opción. Problemas son las almas. O sea, lo que yo pienso. Si las almas católicas conocen su fe, olvídate, que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran, que aprueben bendiciones a gatos, perros y lo que sea, no importa. El problema es que la gente hoy en día no conoce la fe y juran que la fe es lo que diga el Papa hoy o lo que diga el sacerdote hoy. Y la fe no, la fe ya nos la dieron hace 2000 años y no puede cambiarse. Es la misma doctrina siempre. Se aplica diferente a los tiempos, pero es la misma doctrina, no puede cambiar, no puede contradecirse. Y tristemente la gente no conoce la doctrina y por eso es el problema que tenemos. Ese es el problema mayor. Yo honestamente no veo pasar eso, incluso no veo que Francisco renuncie tampoco. Puede ser que esté equivocado, pero yo no lo veo renunciando. Yo creo que él sí va a aguantarse ahí, va a morir ahí. Él va muy, muy bien con su agenda, como decimos nosotros. Le gusta viajar, sigue fuerte. Así que, y ¿saben qué? Debemos orar por su salud, que sí, que siga fuerte, bendito sea Dios. ¿Por qué no vamos a pedir eso? Muchos me dirán, pero Luis, pues claro, que le vamos a decir al mal a alguien. O sea, o somos o no somos cristianos. O sea, se pide por la salud de él y que el Señor lo ayude. Y honestamente, yo sé que suena un poco ingenuo, pero yo tengo la fe que en algún momento él se va a dar cuenta. Él se va a dar cuenta de ciertas cosas que tal vez se movieron durante su pontificado y no edificaron, no fueron buenas. Y aquí no estamos hablando de intenciones.
¿verdad? Estamos hablando de frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, ¿verdad? Pero yo no veo pasar eso. Yo lo más que veo, sí, y coincidiría con muchas profecías que se ven, que se pueden cumplir, como Katarina Emmerich y otros, es que él fallezca, y como la iglesia está tan dividida ahora por este pontificado tan confuso, ese conclave no va a poder terminarse. O sea, los cardenales no se van a poner de acuerdo. Y va a llegar un punto donde tal vez van a pasar meses o años sin papa, que ha pasado ya también en la historia, donde un grupo de cardenales va a elegir uno y el otro grupo de cardenales va a elegir otro. Uno va a ser un papa bien ortodoxo, bien bueno. Cuando digo ortodoxo me refiero a que defiende la verdad, no de la iglesia ortodoxa, sino que defiende la verdad. Y el otro va a ser tal vez peor que Francisco, con todo lo progresista, con todo lo liberal, con la fraternidad a nivel de ser humano y ya. Y posiblemente, según las profecías de Katarina Emmerich, ese papa, ambos van a estar en Roma, ambos van a vivir en Roma, pero no se van a llevar, no se van a odiar. Por eso yo siempre le decía a la gente que la profecía de Katarina Emmerich nada que ver con Benedicto XVI y Francisco, porque Benedicto XVI y Francisco, aunque tenían un poco de diferencia, no se llevaban tan mal, realmente, como describe Katarina Emmerich a estos dos papas, que uno va a perseguir al otro a muerte, básicamente, y va a perseguir a esa iglesia como unos radicales, como, ¿verdad? Que lo que uno si mira, uno puede interpretar, uno dice, bueno, pues ese sí es el remanente que va a tener que resistir. Y esta iglesia que está con la Agenda 2030, que promueve lo del LGBT, lo del arcoíris, lo de todo, pues es la que el mundo va a querer y es la que el mundo va a mirar como la verdadera, y la otra son unos radicales que hay que sacar de aquí. Eso puede pasar. Eso sí lo veo más que pueda suceder. Pienso que puede pasar justo después de Francisco, no sé. Pero durante este pontificado, honestamente, creo que él, aunque tiene mucha gente que no está de acuerdo con él, pero él ha logrado crear una imagen, y tiene una imagen fuerte, de que no, nadie se mete, lo dejan. Es increíble, incluso este papa, cuando uno mira la historia, él casi no se ha reunido con el colegio cardenalicio. Se pueden cortar las veces que lo ha hecho como unas 5 veces. O sea, él es un papa que yo sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer y ya, ¿me entiendes? Y lo puede hacer, no estoy diciendo, claro, no es lo más apropiado, pero es el papa, es el monarca. Cuando eres el rey, tú puedes hacer lo que, en cierto sentido, lo que te dé la gana. Lo que pasa es que en una iglesia se supone que estemos al servicio, ¿verdad? Pues de la iglesia, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Tal vez esta gente hacen lo que hacen pensando que es lo mejor. San Agustín decía que si no sabes qué pensar, piensa lo mejor posible. Y sí, suena ingenuo lo que estoy diciendo, pero para no caer en pecados de juicio, podemos denunciar lo que está pasando y vamos a tildarlos de ignorantes o de que piensan que estas ideas modernas son mejores, que la iglesia de antes era una iglesia encerrada, como algunos dicen, una iglesia rígida, una iglesia que no escuchaba, una iglesia que exigía demasiado, y que por fin en los últimos 60 años tenemos una iglesia que tiene las puertas abiertas y ahora todo el mundo puede entrar aquí, lo cual es falso. Eso a mí me ofende, me causa mucho dolor, porque cuando uno lee las historias de los santos y las conversiones que habían en aquel tiempo y los países que conquistaron, tú dices, no, esta iglesia no era cerrada para nada. O sea, al contrario, una iglesia llena de misericordia, vibrante, muy buena también. Y esa es la iglesia de siempre y todavía existe. Y esa es la doctrina que la iglesia siempre ha enseñado. Pero de ahí a separar una cosa con la otra es peligroso, que es lo que mucha gente puede lamentar. No muchos, ciertos grupos están haciendo. Así es, tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Luis, por haberme acompañado en esta ocasión. La verdad es que todo lo que has dicho ayuda muchísimo. Como tú dices, ahorita los videos que tú haces en tu canal o que los hermanos hacen en sus canales no es directamente para el Papa, porque como tú dices, llegar a él es ahorita prácticamente imposible, aunque yo creo que él debe ver algunas cosas en internet. No creo que esté tan alejado de lo que está pasando, ¿no? En los medios de comunicación. Sin embargo, esto, pues, creo que tiene que ayudar mucho a las personas a poder orientarse bien y no confundir los caminos que se deberían tomar, porque lo más preocupante es que ahorita se pierda la fe y se salgan de la iglesia, ¿no? Esto creo que es bastante grave.
Entonces, yo quería agradecerte muchísimo, Luis, por tu canal también, que tienes, bueno, 2 canales, ¿no? Conóceme, Vive tu Fe, Perspectiva Católica, hermanos, para que pues estemos pendientes de lo que nos va compartiendo el hermano Luis Román, y alguna palabra que quieras decir finalmente para poder despedirte de los seguidores. Claro que sí, no, que sigan, no hay, lo digo en mi programa y lo repito aquí, no hay mejor momento para ser católico que hoy. De la iglesia no nos podemos ir. Nosotros no estamos en la iglesia católica por los buenos pastores que tenemos. Eso es un plus, como decimos nosotros, eso es un bono, eso es un regalo. Si Dios nos da buenos pastores, que nos dé un santo cura de Ars, San Juan Vianney, un padre Pío, ay, qué bueno, qué bendición. Pero realmente la razón por la cual estamos en la iglesia católica es porque fue la que fundó Cristo y estamos aquí también por los sacramentos, el bautismo, la confesión, la Eucaristía. Si leemos la palabra de Dios, sabemos que su gracia nos salva, pero su gracia tiene unos medios y los medios los estableció Él. Y uno de ellos, o parte de ellos, es los sacramentos. No podemos estar como protestantes, que solamente creen en el bautismo y de ahí en adelante yo oro, hago lo que quiera y Dios me da la gracia de salvarme. Esa no es la manera que Cristo nos los enseña. Y un ejemplo de eso es justo el día de la resurrección. Le dice a los apóstoles, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes. O sea que a los que ellos no les perdonen los pecados, adivinen qué, no les quedan perdonados. Entonces, eso está en la palabra de Dios, tenemos que saberlo. Así que esa es la razón por la cual nos mantenemos en la iglesia católica, independientemente de los bochinches, de los problemas, de todo lo que está pasando feo. No nos podemos ir de aquí, porque de por sí, si tenemos ojos de Dios, y no ojos de Dios, pero los ojos guiados por Dios, sabemos y vemos que hay mucho más en la iglesia católica que lo que los ojos pueden ver. Y eso que no se nos olvide, porque todavía podemos vivir nuestra fe con alegría. Podemos ir a confesarnos, podemos ir a la Santa Misa, podemos comulgar, podemos pasar horas en el Santísimo, ¿verdad? Al frente del Santísimo Sacramento del altar. Podemos hacer tantas cosas, démosle gracias a Dios que lo podemos hacer y hagámoslo con alegría, que se nos note que somos católicos por la forma en que vivimos y por la forma en que vivimos nuestra fe, que la gente lo vea y lo note. De esa manera vamos a hacer una gran diferencia y nos vamos a mantener nosotros mismos también porque necesitamos de Él para lo que está por venir. Que las cosas, ¿verdad? Como decías tú, María, al principio no pintan bien, pero eso no nos puede quitar la esperanza y la esperanza es una virtud teologal que viene de Dios. Y la esperanza, ¿cuándo más se necesita? Cuando pareciera que ya no hay esperanza, ¿verdad? Cuando está todo grave, cuando todo está mal. Así que no se olviden de eso y sí, les hago la invitación a mi canal, a Conoce, Ama y Vive tu Fe, y a todos los medios sociales me pueden seguir, con mucho gusto estaré allá. Y María, te deseo lo mejor, gracias por la invitación, sigue hacia adelante, sigue perseverando. Yo sé que no es fácil estos medios, la gente siempre critica, atacan y dicen cosas, pero sigue hacia adelante, no le hagas caso a las voces y los ruidos que hay allá afuera. Simplemente escucha la voz del Señor, la de tu ángel de la guarda, y encomiéndate a la Virgen y vas a estar bien. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por tus palabras. Bueno, hermanos, espero que les haya servido mucho este programa para edificar la fe, ¿no? Y para, pues, cada día nosotros estamos aprendiendo más, ¿no? Tengamos mucha fe, como nos dice el hermano Luis, y no salirnos de la iglesia. Que Dios les bendiga mucho y la Santísima Virgen les cubra a todos con su manto protector. Gracias. La palabra del Señor.